Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Con Leslie nos acordamos de él cuando se produjo este acuerdo constitucional. Él lo adelantó. ¿Será un regalo de Navidad? ¿Fue un regalo de Navidad? Bueno, justamente, oye, está de pitonizo. Está de pitonizo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro columnista Lucas Serrano. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. ¿Fue el regalo? Buenos días, ¿cómo están? Bien, llegaron todos los regalitos. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, sí, feliz Navidad. Feliz Navidad ambas. Sí, pues tenemos el regalo que llevábamos varias columnas ya esperando si eso se podía llegar. La verdad es que yo ya estaba pensando que esto se nos iba a ir a marzo, pero creo que nuestro sistema político hizo su pega y nos presenta un acuerdo que obviamente uno siempre puede encontrar cosas que son perfectibles, cosas que uno podría aprender, cosas que uno cree que quizás tienen que hacerse un poquito mejor pensadas, pero la idea de tener una base de acuerdo cuando en algún momento las posturas se veían tan antagónicas, tan indispuestas a avanzar, me parece que creo que es lo más digno de celebrar del acuerdo, pero también en el intertanto, una de las cosas más preocupantes es algo que ustedes hablaban recién, que es que un porcentaje ínfimo de la población, o sea, bueno, no tan ínfimo, pero igual no muy alto, ya perdió mucho interés del proceso constituyente. Y es porque, obviamente, la realidad, hay una frase en gestión que se dice, lo urgente se come lo importante. Y la verdad es que la realidad de lo que nos ha ido ocurriendo nos lleva un poco a pensar en eso. Nos lleva un poco a las personas que tienen que enfrentar el día a día, que tienen que enfrentar los procesos inflacionarios, que tienen que enfrentar la delincuencia, la inseguridad, que tienen que enfrentar, ¿por qué no?, también los placeos que te da las fiestas de final de año o simplemente el desinterés común que puede tener uno por la política. También nos lleva a darnos cuenta que muchas veces este tipo de acuerdos, debido a cómo se juega la política, hace que las personas un poco pierdan el interés, y lo peor que podemos hacer es desinteresarnos de la política, es decir, interesarnos del proceso, pero se pone tan letárgico, se pone tan atrincherado, se pone a veces con tan poca disposición de avanzar, que obviamente ya cuando se llegan a estos acuerdos la gente ya dio un poco vuelta a la página. Oye, Lucas, y ahí tocas un punto que es relevante, porque yo me acuerdo hace algunos meses, quizás hasta hace un año, una de las cosas positivas que se sacaba de todos los procesos del estallido social de 2019, de este tren de elecciones que tuvimos durante 2020-2021 en medio de la pandemia y todo, era como el interés de la ciudadanía nuevamente por participar en lo público, en lo político, de conversar, pese a que las posturas estaban bien atrincheradas, como decías tú, pero de participar. ¿Será que a lo mejor no era tan real ni tan profundo? Eh, mi pregunta va como, ¿cómo nos íbamos a desinflar tan luego de querer participar en lo que le pasa al otro? Porque era como una luz de esperanza finalmente de que íbamos a tener una ciudadanía más empoderada desde esa perspectiva. Sí, ahí hay varias lecturas. Primero, hay que entender que nos enfrentábamos a un proceso novedoso. El proceso constituyente tenía una particularidad que la gente no lo conocía. Solo sabía lo que se hablaba de él, lo que algunas figuras políticas, tanto a favor o en contra, hablaban de lo que significaba un proceso constituyente. También era un proceso que buscaba concatenar a actores distintos a los tradicionales. Entonces, obviamente, fue un proceso que generaba ciertas expectativas que podía llevar un poco a la ciudadanía a creer que eran cosas distintas. Y por lo mismo, y si volvemos al análisis del proceso anterior, el elemento disuasor o el elemento más importante para muchas personas para sentir decepción o para votar en contra de la Constitución tenía que ver con la acción de los constituyentes, de este grupo nuevo de personas, de este grupo supuestamente distinto de personas que iban a hacer esta Constitución a través de un proceso distinto a lo tradicional. Resultó ser un proceso que la gente se decepcionó mucho, y no necesariamente por la acción de los 150, o sea, perdón, 149, en verdad 150, porque justo también ese restante es una de las principales razones porque la gente también se desilusiona
del proceso. Entonces, finalmente hay eso, hay una desilusión y una desilusión en un elemento donde quizás tampoco estábamos dispuestos a darle tantas oportunidades a un sistema político que también las personas desde hace rato lo tienen medio desprestigiado. Y además una cosa es distinto participar en momentos más, voy a poner una palabra más sexy, como votar, como cuando tenemos la elección ahí, cuando tenemos la campaña ahí, cuando la gente están todos peleando o están todos intercambiando sus opiniones, y otro es participar activamente en política cuando no está pasando nada. O sea, cuando no hay un calendario electoral encima, donde significa que tú, donde tú vas a tener que ir a buscar información, donde no te bombardean constantemente, y sobre todo cómo funciona la teoría de la agenda, no siempre se va a estar hablando de lo mismo. Entonces, ahora, donde las personas tienen que ser más autodidactas para seguir un poco el proceso, también es más fácil que se desinteresen también de eso. Ahí, Lucas, también, bueno, hoy día se comienza a discutir esta reforma constitucional, varios han valorado también lo que se logró, sobre todo desde la perspectiva de la mesura, considerando, pero también una vez que ya se firmó, comenzaron algo, ahí los que mismos habían firmado a tener ahí algunos conflictos, también está el PDG con republicanos que dicen que no van a aprobar esta reforma, y tampoco es como que una vez firmado este acuerdo significa que esto va a avanzar así sin ninguna problemática. Todavía hay ahí cierta reticencia de algunos sectores de a lo mejor que no avanzar en este tema, en el Parlamento. Y sí, obviamente, bueno, una de las señales de este acuerdo es que lo que muchos encontraban interesante es que, o lo que hablan de que es un buen acuerdo, es que no deja a la gente, a todo el mundo contento. Porque quiere decir que hay sacrificios, que hay compromisos. Y también es un poco de elegir una hoja de ruta. O sea, el presidente también en su momento fue bastante claro en decir que él prefería un acuerdo no perfecto que a no tener acuerdo. Y que es un poco también la esencia del espíritu, porque obviamente lo hemos conversado en varias de estas columnas, se hace muy difícil conciliar que convivan los dos espíritus de los que quieren un proceso 100% participativo y los que quieren un proceso que tenga un foco vinculante más hacia la expertise que sentían que faltó quizá al proceso anterior, y no tener tantos representantes. Entonces, creo que a lo menos esto es un buen compromiso. Creo que hay harta letra chica todavía que falta definir, y además es bien interesante porque si ustedes miran las fechas que da ese mismo acuerdo, ya no estamos cerca de cumplirla. Porque ya tendríamos que estar haciendo reformas desde ya para poder, para que para que estos expertos estén desde enero listos para trabajar, y enero está acá, ya estamos en enero, ya se nos acabó el año. Que un poco también la sensación que nos ha quedado con todo este proceso, que hay algo, esto es bien sociológico y espero que nadie se ofenda, pero hay algo muy chileno en sobreestimar los tiempos, en decir como llego en 5 minutos cuando claramente no llegas en 5 minutos. No, Y y está en la ducha. claro, está en la ducha, voy llegando y no he salido de la casa. Entonces, eso mismo le pasa un poco al proceso constituyente. Creo que eh, en su afán de demostrar avance, puede que, y es mi principal crítica hacia eso, como Lucas Serrano, es que creo que se pone unos márgenes de tiempo muy acotados, que también la vez pasada les pasó la cuenta. El proceso anterior yo creo que hubiese salido un poco mejor, a lo menos, mal no lo hubiera hecho tener un par de meses más, sobre todo en las instancias finales, o sea, para dejar que el documento tuviera un poquito más de redacción, un poquito más de análisis, un poquito más de proceso cognitivo. Y por lo mismo, el calendario que se propone ahora es súper ambicioso, y el rol de estos expertos, que yo creo que va a cambiar, pero hasta en su momento era que no le iban a pagar, lo cual también no me parece tanto. Es mucho. Ellos van a entregar un primer borrador casi. Entonces, el trabajo de ellos va a ser bastante grande, y por lo mismo todavía se nota que no hay tanto acuerdo entre las fuerzas políticas, porque no se ha presentado, según el acuerdo se va a presentar una moción parlamentaria para iniciar este proceso, y todavía eso no se hace.
Ahí, Luca, el tema de los tiempos, igual hay como un temor a que esto se extienda mucho, porque también pasó con la convención de que se comenzaba a hablar de lo que había ocurrido en otros países, de que si esto se extiende, entonces finalmente esta convención poco menos que A se iba a perpetuarse. perpetuar, que iba a ser como un nuevo congreso, y ahora, pese a que en algún momento también en esa misma instancia se debatió extenderlo, cuando ya empezaron a ver que todo lo que querían hacer tampoco daba el plazo, pero algunos decían no, no, porque si ya se aumenta, se va a generar como ahí temor en qué es lo que va a pasar. Y ahora también existe este temor de que se extienda mucho, pero también los plazos, como tú mencionas, uno sabe cuánto tiene de repente para hacer ciertos trabajos y a veces evidentemente no hay tiempos que a menos que uno esté 24 horas al día funcionando, no dan. Oye, no, y Pero ahí está este temor, ¿ah? Como que nadie quiere que sí. se extienda, como que va a ser mal visto. Y en ese punto yo creo que ese fue una de las principales armas de doble filo y este boomerang que se le devolvió al primer proceso, que era tratar de cumplir. O sea, al principio era mucho tiempo, decían, oye, van a pasar un año haciendo el reglamento. Ya, se extendieron bastante, pero trataron de demostrar a todas luces, y bastante de repente forzado, de que los tiempos se estaban cumpliendo, de que no se iban a perpetuar en el cargo. Entonces, por lo tanto, claro, yo creo que eso también puede ser ahí una pata coja al respecto. Tratar de demostrar siempre que esto es algo transitorio, de que no tiene que demorarse, etcétera. Bueno, ahí yo creo que, primero que todo, hay una sensación de miedo. Yo creo que el primer proceso se debía precisamente al no conocer, porque más allá de los estereotipos, los prejuicios, las visiones, etcétera, no habíamos tenido un proceso de una convención constituyente funcional en Chile. Entonces, primero yo creo que el mismo desconocimiento del proceso y el miedo a qué pasa con esta figura hacía que se cortara el proceso de la convención. También porque obviamente a veces cuando el ser humano tiene un poquito de cuotas de poder, de repente reacciona de maneras bien particulares. Entonces, obviamente, si uno mira a otros países, ¿qué ocurre cuando la convención se ha alargado? Pero también porque el espíritu de la convención no es tan claro como el de, o no tiene los márgenes tan acotados como tenía eso, es que empieza de repente a generar una tensión con la Cámara de Diputados o el Congreso en general. Y también porque finalmente la idea es que estos convencionales hagan un trabajo particular, no que se conviertan en figuras políticas donde que traten de hablar de la contingencia, que también pasó en la convención anterior. Uno de los primeros mandatos, o sea, de los primeros intentos de los convencionales, sobre todo de un grupo, fue partir diciendo que no iban a sesionar hasta que no se diera libertad a todos los presos políticos. Entonces, ese tipo de cosas, primero, sobre todo a los que tienen hoy día el poder político, les da un poco de resquemor. Recuerden que también, y ahora lo vemos, que los convencionales quedan imposibilitados de postular a cargos de elección pública hasta un año de terminado el proceso, por lo cual ellos ahora en este proceso no pueden ir. Entonces también está esta idea de que estas figuras no se conviertan en figuras políticas, porque tienen un rol, o sea, técnicamente ellos tenían un rol, igual que la redundancia, a enfrentar algo más técnico. Ahora yo creo que también el tema del tiempo pasa por uno en obligar a salir algo rápido, porque también, ¿qué pasa cuando tú estás en la incertidumbre? ¿Qué pasa también con la inversión? Cuando tú estás en la incertidumbre, recuerden que ya al final del proceso constitucional anterior, nos costaba hablar de algo que no fuera el proceso constitucional, porque además lo cambiaba todo. Era bastante ambicioso, por lo tanto era difícil decir, bueno, esto es lo que sale ahora, pero quién sabe lo que va a pasar, o la nueva constitución dice esto con respecto. Y por último, también está el tema de que si se alarga mucho se va a encontrar con elecciones que vienen más adelante, municipales, gobernador, y también eso no les gusta porque no quieren tener una convención andando en un momento de elecciones, por lo que eso se puede significar políticamente. Entonces, hay varios argumentos para todos los lados, algunos más progresistas, otros más conservadores, que hacen que esto ocurra rápido, pero yo igual estoy de acuerdo con lo que planteaba Leslie, que quizá el tiempo y una de las lecciones que queríamos aprender del proceso anterior es un poco corto. Ahora, también entiendo que lo hacen muchas veces así para obligar a sacar algo, porque si yo les digo ya tienen 4 años, puede ocurrir el fenómeno contrario, pues, pues tiempo tenemos, y no se avanza tan rápido,
y no sean tantas señales de seguridad, que es sumamente importante en estos procesos. Oye, Lucas, y ahí también la pregunta va para ambos, ¿qué pasa con la representación ciudadana? Porque claro, hoy día vamos a tener un órgano, hay una parte de ese órgano que va a ser elegido, pero una de las cosas que a lo mejor no era valorada por todos los sectores, pero una de las cosas que era, entre comillas, atractiva del primer proceso era que había voces que no habían llegado nunca a estos niveles a poder oírse. Y se valoraba en un comienzo. Quizás esas voces les ganó el tema del aparato público, de cómo se va moviendo, de estas estructuras que es tan difícil de empujar, pero hoy día pareciera que esas voces no van a estar en el nuevo proceso, o sí alcanzan a estar Que no entre hay, quienes van a estar. claro, que no hay listas Claro, independientes, o sea, ahora sí o sí, hay una de las críticas es eso, que tienes que ir con partido. claro. Sí, o sea, obviamente hoy día una persona que viene de afuera de la política o de una lógica menos tradicional de la política, esta gente nueva, eh, la tiene más difícil porque uno se van a elegir a nivel senatorial, por lo tanto son 2 por regiones, lo cual les va a generar un poquito más de complejidad al momento de enfrentarse a un aparato electoral. Y lo otro es que, bueno, sí van a haber escaños reservados, o sea, pero va a ser a un nivel mucho más menor que la vez pasada. Ahora, una de las cosas interesantes de la lectura que uno puede hacer de este proceso político, sobre todo después del 4 de septiembre, es que esas voces nuevas o esos rostros nuevos también ahora ya no pasan a ser, me refiero como elementos tan rupturistas en el sentido de que ya los tuvimos con cuota de poder y finalmente hay algunos de ellos incluso que terminaron convirtiéndose en todo lo mismo que ellos criticaban desde afuera. Sí. Terminaron jugando un rol político un poco más allá de los intereses que ellos iban a defender, sino jugando a este mismo negociación política, que lo entiendo porque así se termina construyendo la política, pero terminaron convirtiéndose mucho en una figura política tradicional dentro del proceso de la convención. Ahora, obviamente, como decía Leslie, el tema de las listas independientes fue uno de los elementos que permitió que más figuras distintas entraran al proceso constituyente. Hoy día esos mismos independientes van a tener que ir por partido. Ahora, también eso subsana una cosa que creo que no tiene que ver necesariamente con el sistema ni con estas mismas personas, sino tiene que ver con el votante. Yo creo que el votante tiene o el ciudadano todavía no entiende bien el concepto de independiente, porque tienden muchas veces a creer que el independiente es como expurio, el independiente no tiene una posición política por no estar militando en partido. Y aunque generalmente casi todo, gran parte de los independientes que entraron en el proceso constituyente anterior eran mucho más cercanos al progresismo, a la izquierda, sobre todo a la nueva izquierda. La lista del pueblo es un ejemplo. La lista del pueblo es precisamente una lista que existe gracias al hecho de que los independientes podían ir en lista solos. En cambio, ahora con el tema de los partidos, un poco la idea es sincerarse esta postura, pero sí, obviamente estoy de acuerdo con que va a ser un proceso donde quizás no va a ser más tan representativo de buscar representar a todas las esferas de la sociedad chilena. Eso no quiere decir que no entren, porque también va a haber, todavía queda mucha letra chica por definir. El acuerdo todavía es súper laxo, el acuerdo todavía todavía genera ciertos resquemores, sobre todo en los mecanismos de participación. Recordemos también que el proceso anterior tenía un mecanismo de participación, pero fue un mecanismo de participación que no estaba definido desde un principio. Fue un mecanismo de participación que se les ocurrió a los convencionales después y que hasta el día de hoy fue muy interesante, pero también genera algo de crítica. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos más votados por la ciudadanía o con más firmas, más apadrinados, nunca salieron ni siquiera de la comisión correspondiente, o sea, no pasaron al plenario de los convencionales. Y obviamente eso todavía genera aún más algo distinto sobre este nuevo proceso, porque vamos a tener un rol vinculante de expertos. Y ahí nuevamente la pregunta, al igual como qué es ser independiente, también está la pregunta de qué es ser experto, quién los elige. Y esos expertos van a tener algún interés político o no,
y que es muy probable que sí, porque van a salir desde la elección de los partidos con representación parlamentaria. Eso se entiende en una primera instancia. Y eso quiere decir que no son personas que a lo mejor no tengan sus intereses, pero también ellos mismos, estos expertos, podían ser personas distintas, porque también muchos de estos independientes, cuando se habló del proceso constituyente anterior, no era simplemente gente común y corriente, sino también habían constitucionalistas. Por ejemplo, estoy pensando en la convencional Amaya de acá, de la región. Ella en una oportunidad dijo que esta iba a ser la única elección a la que ella se iba a tirar porque llegaba a su rol profesional, tocaba su característica, trayectoria, etcétera. Y muchos de estos expertos que participaron en el proceso anterior eran expertos que no hubieran entrado a la política de otra manera. Entonces, también es súper complejo porque definir estos conceptos va a ser bien interesante, y por lo mismo también ahí está quizás el tirón de oreja para nosotros y no es fácil, pero no desligarnos tanto del proceso. Yo sé que el proceso a rato, las negociaciones estaban muy trabadas y a ratos también el tema era en sí difícil de digerir, pero ahora están las definiciones más importantes. Yo creo que ya el otro año, pero yo creo que enero va a ser el mes donde esto se va a terminar de cocinar, lo cual hace más difícil todavía el mantener la concentración al respecto, porque es época estival. Así es. Oye, es un regalo, entonces es un regalo como con su trampa y que tiene regalo Con pero con ticket de trampa, cambio, con con ticket ticket de de cambio. cambio. Un tremendo ticket de cambio tiene este regalo. Oye, pero por lo menos llegó el regalo que Sí. tanto, el regalo prometido, como dirían por ahí. Oye, Lucas, gracias por acompañarnos, que tengas unas lindas fiestas, no nos vamos a encontrar hasta 2023, aunque suene cliché, y gracias por acompañarnos durante todo este 2022. Un gusto, muchas gracias también para usted, para los que nos están escuchando, que tengan felices fiestas y nos estamos viendo el 2023. Pásenlo muy bien. Igual, Gracias, Lucas. Chao. Chao, nos chao, vemos. que estén bien. Chao. Ahí lo teníamos, nuestro Lucas Serrano, columnista de Mesa de Noticias, oye, entregándonos esta visión, este regalo de Navidad que él mismo anticipó, llegó finalmente, pero claro, hay que estar ahí atento a todo lo que viene detrás del regalo. Sí, no va a ser tan rápido como pareciera, que eso es lo importante, y además puede traer muchos cambios además en este proceso. Recordemos que hoy día comienza a ser discutido ahí ya en el Senado o la Comisión, así que va a ser también noticia cómo va cambiando.